Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy que comenta en esta ocasión Raquel. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a todos. Vamos con los titulares del día. Netanyahu enciende la primera vela de Hanukkah en el Kotel y critica al Tribunal de la Haya por abrir investigación sobre crímenes de guerra israelíes. La ONU publicará en enero su lista negra de compañías que operan en asentamientos israelíes. Israel en condiciones de detener una posible invasión de Hezbollah. Arabia Saudita condena a muerte a 5 personas por el asesinato de Khashoggi. Estos son los temas de hoy en estas noticias que después ampliaremos en la agenda cultural, en la segunda parte. Hablamos ahora del primer ministro Benjamin Netanyahu y el embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, por haber encendido la primera vela de Hanukkah en el Kotel junto con el rabino Shmuel Rabinovich y Mordejai Eliav. Durante la ceremonia, el primer ministro expresó: se imponen nuevos decretos al pueblo judío, decretos antisemitas de la Corte Internacional que nos dicen a los judíos que estamos aquí, junto a este muro, en esta ciudad de este país, que no tenemos derecho a vivir aquí y si vivimos aquí cometemos crímenes de guerra. También durante la reunión semanal del Gabinete de Seguridad de este domingo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu criticó la decisión de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, de abrir una investigación completa sobre los presuntos crímenes de guerra israelíes en los territorios controlados por la Autoridad Palestina. Mientras avanzamos en nuevas áreas de esperanza y paz con nuestros vecinos árabes, la Corte Penal Internacional en La Haya ha dado un paso atrás. El viernes finalmente se convirtió en un arma en la guerra política contra el Estado de Israel. La decisión de la fiscal contra Israel es absurda por 3 motivos. El primer absurdo es que contradice por completo el principio fundador de la Corte misma. La Corte Penal Internacional se estableció después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, principalmente los horrores que se infligieron a nuestro pueblo, y fue diseñada para lidiar con los problemas que los estados plantearían con respecto a crímenes de guerra como genocidio o deportaciones a gran escala. Fue diseñada para hacerlo para estados que no tenían verdaderos sistemas judiciales en la ley, que están presentes, por supuesto, en el mundo occidental, destacó. Tuvieron en cuenta una petición palestina que no tiene un Estado y acusaron a la única democracia en Medio Oriente que opera de acuerdo con los más altos estándares legales de las democracias occidentales, sobre la cual el tribunal no tiene jurisdicción. Este es el primer absurdo, agregó. El segundo absurdo es que la decisión del fiscal contradice la verdad histórica. Se opone al derecho de los judíos a establecerse en la patria de los judíos. Convertir el hecho de que los judíos viven en su tierra en un crimen de guerra es un absurdo de proporciones inimaginables, añadió. El tercer absurdo es que la decisión de la fiscal contradice la verdad contemporánea. ¿A quién acusan? ¿Irán, Turquía, Siria? No, Israel, la única democracia en Medio Oriente. Esto es una hipocresía terrible. Dijo también Netanyahu: continuaremos luchando contra estos 3 absurdos. Lucharemos por nuestros derechos y por nuestra verdad histórica con todas las herramientas a nuestra disposición, afirmó. Desde el fondo de nuestro corazón, agregó, agradecemos al secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, porque él y la administración del presidente Trump están luchando contra estas distorsiones, esta injusticia y esta mendacidad a diario. Continuaremos luchando contra esto siempre, concluyó Netanyahu. En este informativo seguimos, en este caso, hablándoles de la ONU. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU publicará a fines de enero la lista negra de empresas que operan en asentamientos israelíes en Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. En 2016, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución para recopilar una lista negra de empresas israelíes e internacionales que operan en los asentamientos. Además, la Unión Europea está apuntando a compañías que operan en Cisjordania con un fallo reciente de sus tribunales que exige que todos los Estados miembros etiqueten los productos fabricados en los asentamientos. Varias compañías prominentes israelíes e internacionales, entre ellas Coca-Cola y Teva, podrían ser incluidas en la lista negra de las Naciones Unidas por sus operaciones en los asentamientos israelíes.
Se cree que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, fue alentada a publicar la lista por la decisión de la fiscal de la Corte Penal Internacional, de la que les hablábamos en la primera noticia, de abrir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra israelíes en los territorios. Estoy comprometida a cumplir el mandato del Consejo, dijo la expresidenta chilena en una carta a la Comisión en marzo. Debido a la complejidad de los hechos, se requiere un examen adicional para cumplir plenamente con la solicitud del Consejo. He apelado a Estados miembros, entidades comerciales, representantes de la sociedad civil israelí y otros funcionarios, dijo Bachelet. Y ahora, en nuestra tercera noticia, seguimos en Israel. Israel está en condiciones de detener una posible invasión de la organización terrorista Hezbollah, incluso desde túneles que aún no ha destruido, según aseguró este lunes el jefe del Departamento de Guerra Subterránea en el norte de las Fuerzas de Defensa de Israel. Si hay algunos cerca de la frontera, lo sabremos, advirtió el teniente coronel Aviv Amir del Cuerpo de Ingeniería que supervisa la detección y destrucción de esos pasos ilegales desde el Líbano o la Franja de Gaza. A finales de 2018, Israel destruyó 6 túneles de Hezbollah y ahora el oficial Aviv Amir ha revelado que consideraron demoler otro que había cerca del pueblo de Mizrach-Am, pero no lo hicieron porque no había cruzado a territorio israelí. Comentan que se mantienen vigilantes respecto a este túnel y a varios más en similares condiciones. Nosotros les hablamos ahora del juicio por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. La Fiscalía de Arabia Saudita ha anunciado que 5 personas han sido condenadas a muerte en primera instancia por el asesinato en octubre de 2018 del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudita de Estambul, aunque exoneró de responsabilidad a Saud al-Qahtani, asesor del príncipe Mohammed bin Salman. El Tribunal de Sanciones emitió sentencias contra 11 acusados. Condenó a muerte a 5 personas como castigo por complicidad y participación en el asesinato de Khashoggi, indicó Al-Salan. 3 acusados fueron condenados por encubrimiento a penas que en su totalidad suman 24 años, pero no especificó ni las identidades ni las sanciones. Según el portavoz de la Fiscalía General, las investigaciones mostraron que no hubo intención de matar a Khashoggi, puesto que los acusados y la víctima no estaban enemistados. Al-Salan aseguró que familiares del periodista, los hijos de la víctima y representantes de Turquía han asistido a las sesiones del caso. Bueno, pues nos sorprende el veredicto. Han sido culpados no los principales acusados, sino que se supone que este ha sido un poco un juicio opereta. El portavoz de la Fiscalía General saudí, Salan al-Salan, indicó en una rueda de prensa que tanto Saud al-Qahtani como el subdirector de los servicios secretos sauditas, Ahmed Asiri, las 2 principales figuras procesadas por el caso, fueron liberados porque no se encontraron pruebas en su contra. El cónsul saudita en Estambul, Mohammed al-Ataibi, también fue exonerado sin que se encontraran pruebas en su contra. Como recordarán, Khashoggi, un periodista crítico moderado con el gobierno saudita y columnista del diario Washington Post, fue asesinado el 2 de octubre de 2018 en el consulado saudita de Estambul, en un crimen escabroso que mereció el repudio internacional e hizo derrumbarse la imagen pública de Arabia Saudita. Pese a que Naciones Unidas y el Senado de los Estados Unidos responsabilizaron directamente al príncipe heredero Mohammed bin Salman por el crimen, el hombre fuerte del reino no ha sido procesado. El Departamento del Tesoro estadounidense sí responsabilizó directamente a al-Qahtani de la planificación y ejecución de la operación que condujo al asesinato de Khashoggi. Llegamos en este punto al final de la primera parte de las noticias de Radio Sefarad, que continúan ahora con la agenda cultural. Alex, pues ya estamos en la agenda, que es un monográfico de Hanukkah totalmente. Bueno, una agenda que nos lleva hasta la localidad salmantina de Béjar, ¿no? Uh-huh. Sí, porque allí se celebra también Hanukkah con actividades para todos los públicos. El Ayuntamiento de Béjar y el Museo Judío David Melul celebrará la fiesta de Hanukkah con una serie de actividades que tendrán lugar en la tarde del jueves 26 de diciembre en el propio museo.
Este año a las 17:45 tendrá lugar una representación teatral a cargo de los actores de Candeleda, Miguel Ángel Fernández y Alejandra Calles, que junto con 2 niños protagonizarán una pequeña obra en la que una familia judía explica los elementos principales de esta fiesta. Tras el teatro será el momento de disfrutar de los dulces judíos de Abigail Cohen, una pastelera afincada en Hervás que ofrecerá bocados de origen sefardí y askenazí. Y después la degustación, precederá a la visita guiada al museo. Así que así celebran Hanukkah en Béjar. ¿Quieres saber cómo lo están celebrando en Siberia? Claro, vamos a pasar un poquito más de frío. Exacto, si un poco cabe. más, porque en Béjar hace un frío terrible, pero bueno, una majestuosa Hanukkah de hielo ha sido construida en la ciudad de Tomsk, en Siberia, donde se iluminará todas las noches durante la fiesta de Hanukkah. La escultura, que mide aproximadamente 3 metros de altura, ha sido diseñada por la artista Giti Kaminsky, quien junto con su esposo, el rabino Levi Kaminsky, son emisarios de Chabad en esta ciudad siberiana. La obra se compone de un enorme Maguen David, una enorme estrella de David, sobre una base cuyo diseño tiene cierto parecido con las piedras del Kotel. En Tomsk las temperaturas medias no superan los -2 grados de noviembre a marzo. Por lo tanto, se espera que la Hanukkah permanezca intacta hasta el mes de abril, más o menos alrededor de Pesaj. La sinagoga en sí es un edificio histórico que data de hace 120 años. La Hanukkah está colocada justo a la entrada de la sinagoga. A su lado se encuentra una nueva estructura donde se inaugurará pronto un centro infantil de Chabad. Que seguro que esos niños que vayan a este centro pues no les encantará esta Hanukkah de hielo, que es preciosa, la verdad. Seguro que les gusta, seguro que sí. Así llegamos al final de esta agenda cultural. ¿Con qué? Pues con una felicitación de Hanukkah desde el espacio. Feliz Hanukkah a todos los que lo celebran en la Tierra. Esto tuiteó la astronauta Jessica Meir directamente desde la Estación Espacial Internacional. Meir es hija de un médico israelí que se mudó a Suecia y luego a Estados Unidos y ha entrado a formar parte de la tripulación de esta Estación Espacial Internacional en septiembre. 2 semanas después participó en la primera caminata exclusivamente femenina por el espacio. Como encender velas en el espacio exterior podría ser especialmente complicado, porque hay que tener en cuenta que las llamas pueden reaccionar a la ausencia de gravedad de manera incontrolable, Meir ha optado por una foto de sus pies con un par de calcetines ilustrados con candelabros con Hanukkías, con Hanukkiot. Además, sigue la tradición de colocar la menorá, la Hanukkah, cerca de la ventana. Ya lo pone en sus pies y desde allí la Tierra es visible a miles de kilómetros de distancia. Así que es una manera de poner Hanukkah en un balcón, pero en este caso un balcón espacial. Bueno, pues una curiosa forma de mostrar esa fiesta de las luces desde el espacio, esa Hanukkah, que, en este caso son 2, ¿no? Sí, claro, son los piececillos del astronauta con estrellas de David. Pues nada, así nos despedimos de ustedes hasta dentro de un par de días, dejando en medio la festividad cristiana de la Navidad, en la que hacemos una pausa. Hasta entonces.